Y muchas veces decimos: Señor, creo que me olvidaste, te olvidaste de mí. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? Dios mío, me olvidaste, te olvidaste de mí. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Cuando de pronto fuimos nosotros quienes nos alejamos de Él, empezamos a alejarnos de su presencia. Y después decimos: Dios tiene la culpa por esto. Dios tiene la culpa de mi fracaso. Dios tiene la culpa de esto. Cuando nosotros somos los culpables de lo que pasa muchas veces. ¿Pero por qué? Tenemos trazado el camino de la bendición. Tenemos ya el camino de la bendición. Es la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos que es bueno, sabemos que es malo. Ya hace de pronto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años que te convertiste a la fe. Pero aunque han pasado mucho tiempo, han pasado los años, la madurez en la fe no ha crecido. Aunque ya pasaron varios años desde el momento de la conversión, tu fe en el Señor no se ha fortalecido. Sigue siendo débil, sigue siendo endeble. Sigue siendo tan frágil que cualquier problema es capaz de hacerte blasfemar contra Dios. Cuando la fe no está firmada sobre la palabra de Dios y sobre la verdad, cualquier circunstancia va a hacer que tú vuelvas atrás. Andar en el camino de Dios no se trata de las emociones solamente. O no se trata de emociones, se trata de madurez en la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando ya pasan muchos años desde el momento de tu conversión y no has aprendido a madurar en la fe, no has aprendido a vivir en su presencia, cuando te toque enfrentar los obstáculos, vas a blasfemar como muchos lo hicieron en su momento. El pueblo de Israel había visto la gloria de Dios cuando había sido liberado de los egipcios, de la esclavitud de 400 años. Habían visto la gloria de Dios de una forma impresionante, que de pronto esa forma forma tan visible, la gloria de Dios, otras generaciones no lo vieron como ellos. ¿Sabe? Uno se pregunta y dice: ¿qué tan maravilloso pudo haber sido que se convirtiera el río en pura sangre? Que salieran plagas tremendas, que cayeran granizos con fuego, destruyeran. Pero el pueblo de Dios estaba protegido mientras los demás, los enemigos, estaban siendo destruidos, diezmados. Por la falta, por la carencia. Vieron la gloria de Dios de una forma impresionante, de una forma que de pronto otra generación no lo ha visto. La gloria de Dios mostrándose con esa fuerza tan visible. Pero cuando se vieron libres, cuando les tocó atravesar la primera dificultad, ellos fallaron. Cuando les tocó atravesar el primer obstáculo, fallaron porque no aprendieron a ver en Dios. No aprendieron a vivir en fe. Y dice la palabra que cuando ellos estaban estaban en la orilla del Mar Rojo, ellos dijeron: Moisés, ¿para qué nos has sacado? ¿Acaso no había suficientes tumbas allá en Egipto? ¿Acaso? ¿Para qué nos sacaste aquí? Imagínense eso. A aquel que los libertó le estaban reclamando, diciendo: Señor, ¿para qué nos has traído aquí? Cuando les tocó atravesar el primer desierto, la primera dificultad, en vez de ver en Dios, empezaron a ver las circunstancias, por lo cual fallaron. Y eso es cuando muchas veces lo he dicho y lo voy a repetir. Hay personas que dicen: quiero ver un milagro de Dios en mi vida para yo cambiar. Los milagros no cambian a las personas. El ver un milagro grande es maravilloso, te puede sorprender, sí. Hemos visto la gloria de Dios de una forma impresionante en nuestras vidas. Pero eso no cambia a las personas. Puedo quedar impresionado de pronto, pero si después de eso no hay una madurez, un crecimiento en la fe, va a desfallecer. Los que estaban con Jesús, nuestro Señor, hace 2000 años, estaban cerca de Él en la alimentación de los 4000, de los 5000 paralíticos. Tantas personas eran sanadas. Incluso personas habían sido resucitadas de los muertos, de muerto, como el hijo de la viuda de Naín había sido vuelto a la vida, la hija de Jairo, Lázaro. Pero cuando el Señor empezó a predicar
la palabra verdadera, muchos empezaron a irse, tanto que los apóstoles quedaron asustados. Dijeron: Señor, parece que ellos empiezan a irse. Señor, parece que ellos se van, parece que ellos están yendo, Señor. Los discípulos se asustaron de que venía la palabra, una palabra verdadera que cambia las vidas. Claro, a ellos no les gustaba la parte del desierto, no les gustaba la parte de atravesar momentos difíciles, les gustaba los milagros, sí. La alimentación, que Jesús los alimentara, sí, claro. Que Jesús sanara a los cojos, a los ciegos, diera vista. Los sordomudos, todo eso les gustaba, era maravilloso, visible. Pero cuando les tocó enfrentar el verdadero momento donde una persona muestra si tiene fe o no, no supieron afrontar las dificultades. Y cuando el Señor mismo empezó a corregirlos, dijeron: no, nosotros no estamos para esto, mejor nos vamos. Pasó lo mismo como con el pueblo de Israel hace un poco más de tiempo, en el tiempo de Moisés. Habían sido sacados, libertados con mano dura. La ira de Dios se había derramado contra el pueblo egipcio por haber oprimido por 400 años al pueblo de Israel. Habían sido sacados, incluso una columna los acompañaba de día y de noche. Imagínense eso. Un símbolo, una representación de la presencia de Dios con ellos todo el tiempo. Y seguramente al más de uno hoy va a decir: seguramente si hubiera una columna de fuego y de nube, seguramente si estuviera esa columna acompañándome todo el tiempo, yo no le fallaría a Dios. Seguramente si viera algo visible de la presencia de Dios cerca de mí, seguramente yo no le fallaría como le fallaron ellos. Pero hoy hacemos lo mismo muchas veces. Hacemos de lo mismo muchas veces. Negamos al Señor en nuestra vida, en nuestro trabajo, en donde estamos. O muchas veces con nuestra actitud, con nuestra vida, negamos al Señor. Y lo más importante, cuando nuestra fe no está fundada sobre algo sólido, cuando venga la primera marea, va a desfallecer nuestra casa. La palabra de Dios nos dice: bienaventurado el hombre que construye su casa sobre la roca. Vendrán tempestades y no pasará nada. Vendrán mareas y no pasará nada. De pronto vendrá algo fuerte y tampoco lo moverá porque está asentada sobre la roca. Y vendrán diferentes tipos de problemas, pero su casa no desfallecerá porque está fundada sobre la arena. Ahora, ¿sobre qué está fundada tu casa? ¿Sobre qué está fundada tu fe? Sobre las emociones de pronto. Las emociones son cambiantes. Seguramente más de uno en algún momento se ha levantado feliz, con una alegría, diciendo: bueno, hoy quiero trabajar, hoy quiero hacer esto, quiero hacer el otro proyecto y lo otro, quiero hacer esto, me voy contento al trabajo. Incluso cuando subo al bus para el trabajo, voy sonriendo, incluso agradezco allí, le doy la mano a la persona que está cerca. Pero en algún otro momento seguramente se ha levantado diciendo: bueno, ya no puedo más. Estoy cansado de la rutina, del trabajo, de tanta que tengo que hacer. Me siento cansado. Ya no puedo más. Si nuestra fe está fundada sobre las emociones, un día vas a tener ganas de servir a Dios y al siguiente día no lo vas a tener ganas de servir. Un día vas a cantar: sí, gloria a Dios, aleluya. Un día vas a hacer esto y el siguiente día vas a decir: yo ya no quiero hacer esto porque me causa demasiado ocupación de tiempo, ya no lo quiero hacer. Si nuestra fe está fundada sobre las emociones, vamos a fracasar. Hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesús hacía milagros, muchos estaban tras Él. Pero poco tiempo después, muchos de ellos estaban gritando: crucifíquenlo, liberen a Barrabás. Liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y hoy muchos creyentes todavía crucificamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestra vida. Es más, el apóstol Pablo decía: ¿qué haremos pues nosotros? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y él responde a esa pregunta en Romanos capítulo 6, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a la carne, ¿cómo hemos de vivir aún en él? O los que hemos muerto en el pecado, ¿verdad? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en él? Hemos muerto al pecado. Oiga bien la diferencia. Hemos muerto al pecado para ya no volver a hacer más lo que antes hacíamos deliberadamente. Antes hacíamos todo lo que nos daba la gana porque decíamos, bueno, yo siento el impulso de hacer esto y pum, lo hacíamos. Siento el impulso de hacer esto y vamos, lo hacíamos. Pero ahora caminamos de una forma diferente, guiados por el Espíritu Santo. Es por eso que en el cristianismo debemos aprender a tener discernimiento en nuestros corazones para entender cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el que construye su casa sobre la roca. Vendrán mareas y no te podrán derribar. Si tu casa está fundamentada sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, venga lo que venga, tu vida no te podrá derribar. Vendrán tempestades, mareas, todo lo que venga no podrá derribarte. Más al contrario, cuanto vengan más los problemas, dirás como el apóstol Pablo, no importa qué tan grande sea la aflicción. Es más, decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Puede usted decir eso en esta noche? ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ahora, somos capaces de decir esto en esta noche. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación? ¿O será la angustia? ¿Será la enfermedad? ¿O será el dolor? ¿Será de pronto la tristeza? ¿O será de pronto las comodidades de esta vida? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Será que la escasez? ¿O será que el peligro? ¿O será que la espada? ¿O será que el trabajo? ¿O será que tendrás que decir, yo no soy cristiano, para un día entrar en un trabajo? O cuando alguien te pregunte de tu círculo social, decirle, yo no soy cristiano, no, voy de vez en cuando, pero no soy de ellos. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Y él mismo responde, Señor, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, como dice la Escritura. Pues tengo por cierto que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nuestra casa está fundada sobre la roca, ninguna cosa nos va a poder separar de Él. Estar fundado sobre la roca no significa estar fundado sobre las emociones. Y les vuelvo a repetir una vez más, las emociones pasan. Podemos cantar, podemos saltar, todo de pronto, hacer emociones. Que pueda ser una expresión de gozo. Pero lo que nos va a traer madurez en la fe es la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Y creo, en este tiempo, con todo mi corazón, que es lo que menos se hace. Pasar tiempo con la lectura de la palabra de Dios, pasar tiempo de meditación es lo que menos se hace. Se está perdiendo ese bendito hábito de lecturar la palabra del Señor todos los días. Es de decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Yo me acuerdo cuando era niño todavía, cuando participaba en la congregación, sacábamos una especie de cajita de promesas había. Y me acuerdo que un pastor estaba allí, interpretaba, y los hermanos sacaban su promesa para ese día, y era maravilloso estar allí. Y era, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere hablar el Señor? Pero estaba basado todo en la palabra de Dios.
Eran textos bíblicos las que estaban ahí anotados y decimos, ¿qué me quería hablar el Señor? Y hay días que salían cosas así como que yo voy a estar contigo, no temas ni desmayes. Hay días que decía, sé valiente, esfuérzate. Y era maravilloso decir, el Señor me está diciendo esto. Y estaba ahí adelante el que estaba dirigiendo. Decía, el Señor dice, por medio de su palabra te dice esto. Y era maravilloso poder ir madurando en la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y la otra perspectiva es, ¿qué pasa si tu casa está fundada no sobre la roca, sino sobre la arena? Cuando hay una construcción fundada sobre la arena, no necesita un temblor muy fuerte para poder destruirlo. Incluso las ventiscas pequeñas pueden empezar a causar estragos en tu casa. Puede venir una pequeña marea y va a empezar a minar tu casa. Mejor dicho, va a empezar a sacar la arena debajo de ella. Y la arena que se esparce rápidamente cuando entra un poco de agua, se va desvaneciendo. Y en la primera oleada ya tu casa empieza a estar de costado. Y ni hablar cuando viene una oleada fuerte. Tu casa no existe más. Claro, pusiste tu casa sobre la arena. Y siempre debemos construir sobre la roca. La roca es Jesús. Sobre Él debe estar fundada nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es Él en que tienes que poner tus ojos, tu mirada en Él. Tu vista firme en Él, en el Señor, en el Todopoderoso. Y muchas veces nos cuesta servirle. Nos cuesta seguirle, nos cuesta obedecerle, nos cuesta vivir una vida de piedad, de santidad. Nos cuesta. Porque no estamos acostumbrados al sacrificio y a lo que demanda este camino. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Claro, la cruz muchas veces es pesada. Pero cuando decidimos entregarnos a Él por completo, el Señor nos da la provisión necesaria para poder vencer sin importar cuán grande sea la adversidad que se presente en nuestras vidas. No importa qué tan grande sea el dolor, qué tan grande sea la angustia. Si tu casa está fundada sobre la roca, vas a poder resistir. Vas a poder salir adelante. Una de las peores experiencias que puede vivir un ser humano es la pérdida de un familiar. Creo que ningún ser humano está preparado para la partida de alguien, incluso la partida de alguien cercano, de un familiar, nos hace reflexionar en muchos aspectos de la vida y decimos, oh, qué frágil es la vida, que hoy estamos aquí, yo lo vi todavía la semana pasada, estaba caminando, pero ya jamás lo volveré a ver y hoy lo veo en un cajón. Y no estamos preparados para perder un ser querido. No estamos preparados para perder a alguien que amamos, a alguien cercano, incluso cuando papá ya tiene 90, 95 años. Muchos dicen, ay, yo hubiera querido que mi papá viva un poco más. ¿Y hasta dónde va a vivir más si ya no puede ni siquiera sostenerse a sí mismo? Prácticamente todo en su vida es dolor y aún así queremos que siga viviendo porque no queremos aceptar que la vida tiene un ciclo. Nacemos, somos niños, llegamos a la pubertad, a la adolescencia, llegamos ya a la madurez y después empezamos a entrar a la etapa de la vejez. Indefectiblemente es algo que no podemos cambiar, pero no importa cuántas veces veamos eso, no importa cuántas veces ocurran por noticias, por diferentes medios, la partida de un ser querido y de alguien que amamos es algo doloroso, profundo, de la cual muchas veces la herida nunca sana. Es un dolor que queda allí. Es un dolor que queda allí. Ese vacío. Y es mucho peor cuando tienes cargas en tu corazón porque no has podido hacer lo necesario para atender a los padres, hermanos. O de pronto tenías a alguien que te pidió una ayuda
y no se la diste en su momento y hoy ya no está. Peor es la culpa, el dolor de saber que pudiste ayudarlo, hacer algo por él y no lo hiciste. Eso todavía es más doloroso. Hace unos días les decía, las lágrimas que más se derraman en los momentos del sepelio de una persona son lágrimas de arrepentimiento, de no haber podido hacer lo necesario para poder proveerle al menos algo de ayuda a la persona. Son lágrimas de arrepentimiento, de remordimiento, de no haber podido hacer, de no haber hecho lo necesario para estar bien con la otra persona o para ayudar, según cual sea el caso. Y aunque veamos muchas veces eso, la partida de seres humanos, no estamos preparados. Nos causa un dolor. Nos causa un dolor muy profundo. ¿Sabe? Esa experiencia de pronto has vivido esa experiencia. Hace muchos años había un hombre que eran ya una pareja tenían como más de 50 años de casados. Lo habían vivido todo, era una pareja ya de ancianos en el Señor. Lo habían vivido todo. Una de ellas aparentemente tenía unos 70 años y el otro por allí casi tenía 72 años. Y llegó el momento en el cual la esposa partió y el esposo quedaba. Y quedaron los hijos también, claro que sí. Y el esposo se paraba en la sala de la casa y divisaba por aquí y por allá. Decía, nunca más volveré a ver a mi esposa. Yo sé que está en la presencia de Dios. Yo sé que ella ya está gozándose allá. Pero a veces siento una soledad aquí en la casa. Cada uno de mis hijos tiene ya su propio quehacer. Cada uno tiene su familia, tienen sus hijos, tienen sus responsabilidades. Y yo me quedo solo en casa y hay veces que me pongo a pensar. Y digo, ¿qué hubiera sido lo mejor? Pero a pesar de lo doloroso que es esto para mí, de haber perdido a mi esposa, el dolor, yo prefiero que ella se haya ido primero. Porque el dolor de saberme sin ella es demasiado grande. Y seguramente eso mismo hubiera sentido ella con respecto a mí. Y qué bueno fue Dios que se la llevó a ella primero. Porque yo no hubiera querido que ella experimente la soledad, la tristeza que hoy experimento. Los dolores de la partida de alguien son cosas reales. De pronto puede ser un dolor así el que estás atravesando. O de pronto tu matrimonio está en crisis, de pronto tus hijos, tu salud, algo puede estar pasando. Pero si tu casa está fundada sobre la roca, nada te va a mover ni para adelante ni para atrás. Vas a estar seguro en Dios, sin importar cuán duras sean las batallas que se presenten. Si aprendes a estar en el Señor, no importa cuán grandes sean las batallas que te toca enfrentar, vas a poder vencer. Pero construye tu casa sobre la roca y no sobre la arena. Las casas construidas sobre la arena caen fácilmente. Es por eso que muchos hoy ya no están en el camino de la fe. Porque vino una tempestad, una enfermedad. Como seguramente te has preguntado cuando atraviesas un momento difícil, decir, ¿dónde está Dios para mí? Me olvidó el Señor. Lo servía, lo amaba, pero se olvidó Él de mí. ¿Sabe que Dios no se olvida de ti? Lo único que necesitas hacer es resistir, permanecer en la fe, porque tenemos un Padre bueno, un Padre poderoso, bondadoso, misericordioso, que no te dejará solo ni un solo minuto de tu vida. El Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida. Aunque pienses que Dios te dejó, Dios no te ha dejado. Y nunca lo va a hacer. Aunque grandes sean tus batallas, grandes sean tus luchas, Él no te va a dejar jamás. Él no te va a dejar jamás. Y por eso debes mantenerte firme. Y aun cuando vengan tentaciones a tu vida,
Cuando vengan pensamientos de querer rebelarte contra Dios, debes aprender a resistir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Dios te ha prometido una corona de vida. Dios te ha prometido una corona de vida. Pero resiste. Séle fiel. Él te ha dicho que nunca te va a dejar, pero resiste. Porque en el momento que menos lo imaginas, llegará el resultado para tu vida. Y antes de terminar, quiero recordarte algo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55. Y el Señor nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando vemos de nuestra perspectiva, decimos: estoy fracasado, no sirvo para nada, me quiero suicidar, me quiero quitar la vida. Nadie me valora, nadie hace nada por mí, yo me siento totalmente mal. Desde tu perspectiva humana puedes querer desfallecer, puedes querer rendirte. Puedes perder las fuerzas en algún momento. Eso no es un pecado. Todos perdieron las fuerzas. Imagínese, Elías dijo: Señor, mátame. Ya no aguanto más. ¿Acaso no soy mejor que mis padres? Señor, llévame, ya no aguanto más. Cuando Elías no veía el resultado de la obra que él hacía, predicándole, recordándole a los reyes de turno las leyes del Señor, pero cuanto más les decía, más se ensoberbecían. En un momento perdió las fuerzas. Moisés dijo: Señor, me has puesto sobre un pueblo duros de cerviz, rebelde. Señor, falta muy poco para que me apedreen, Señor. Señor, quítame la vida porque no soporto más. Grandes hombres, cuando atravesaron el desierto, cuando atravesaron los momentos difíciles, desfallecieron. Pero es allí cuando vino el Señor para fortalecerlos y para no dejar que ellos permanecieran en el piso ni cayeran allí para siempre, sino que el Señor los levantó. Cuando Elías cayó, vino el ángel del Señor y lo alimentaron. Cuando Moisés dijo: Señor, ya no aguanto más, vino la respuesta de Dios dando la solución a ese problema. Cuando ya no puedas más, cuando sientas no poder más, es allí cuando va a venir el Señor para seguir dándote las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. Cuando sientas no poder más, cuando te sientas sin fuerza, sin ánimo, ahí el Señor vendrá para fortalecerte. Él nunca te va a dejar. Esa tiene que ser nuestra certeza. Y ahora te pregunto: ¿sobre qué está fundada tu casa? Y vamos a definir algo antes de terminar. ¿Tu casa está fundada sobre la roca? Sí. Amas la palabra de Dios. Amas obedecer la palabra de Dios. Vives con temor hacia Dios para andar cada día como Él quiere que tú camines. Si tratas de honrar a Dios en tu actitud, en tu vida diaria. Si tienes disposición para servir a Dios. ¿Has construido tu casa sobre la arena? Sí. 2 puntos. No te gusta nunca una exhortación. No te gusta escuchar la palabra de Dios, y mucho menos lecturar la palabra de Dios. Y muchísimo menos obedecerla. Te gustan solamente ver cosas místicas nada más. O ver que alguien te cuente un sueño o algo que se le ocurre que te diga. Pero no amas la palabra de Dios.
entonces estás construyendo tu casa sobre la arena. O te gusta solamente decir, bueno, yo me emociono, yo me gusta saltar, pero no amas sus mandamientos. Piensas que ser cristiano es solamente para que te vean los demás. Y cuando nadie más te ve, tú haces lo que quieres y no vives conforme a la palabra de Dios. Estás construyendo tu casa sobre la arena. Y ten por seguro que cuando te toque atravesar la primera dificultad en tu vida, allí te vas a quedar. Y de allí no te vas a poder levantar. Pero aquellos que construyen su casa sobre la roca, no importa qué tan grandes sean las pruebas, las aflicciones, la tristeza, el dolor, podremos vencer si ponemos nuestra mirada primeramente en Dios. ¿Estás construyendo tu casa sobre la roca o sobre la arena? Según los últimos puntos que he dado, cada uno sabrá sobre qué está construyendo su casa. Siempre estamos a tiempo de volver a la palabra de Dios, de servirle y de adorarle con verdad. Las emociones son pasajeras. Lo que permanece es la obediencia. Una vida de piedad, una vida de santidad vencerá cualquier circunstancia. Dice el Señor, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor tuyo. Pero necesitamos construir nuestra casa sobre la arena, nuestra fe puesta en Dios. Y si hay algo que tenemos que corregir, lo hacemos.